segunda carta a los Corintios y hemos venido viendo cómo Pablo enfrenta diferentes luchas, presenta diferentes necesidades y de cómo Pablo viene regocijándose también de algunas cosas que ellos vienen haciendo bien, pero también dentro de todo este mensaje que le da la segunda carta, también muestra la falencia que tenían o la debilidad que tenían los corintios al ser una iglesia muy problemática y una iglesia que, bueno, uno ve la primera carta y la segunda y quizás puede pasar por su mente, y de verdad esos son cristianos, porque le hacían la vida imposible a Pablo de todo, de su ministerio, de la forma de la cual él realizaba las cosas, dudaban de su apostolado y era realmente una iglesia difícil. Y obviamente entendemos que no hay iglesia perfecta, pero los corintios eran realmente muy problemáticos y Pablo la sufrió con los corintios. Y por eso que estamos viendo, y una de las cosas en su gran misericordia que Pablo tenía, a ver si al regreso, no, ya se bloqueó. ¿Será la pila? Está prendido, pero no avanza. ¿Se habrá sido la pila, yo creo? Ahí está, ¿lo moviste tú o lo moví yo? A ver, sí soy yo. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a orar para entrar directamente al tema y que el Señor nos pueda a mí dar sabiduría para compartirlo y a ustedes también es sabiduría para poder asimilarlo y que hable a cada corazón. Querido Dios y Padre Santo, estamos agradecidos por esta noche en la cual nos permites venir y estar aquí para alabar, glorificar y exaltar tu nombre. Hemos venido, Señor, con diversas necesidades, ya sea materiales, espirituales, emocionales, pero sabemos de que tu palabra es fiel, tu palabra es poderosa, y de acuerdo a la necesidad de cada uno tú vas a obrar. Ayúdanos, Señor, a estar sensibles a lo que el Espíritu Santo tiene que hablar a nuestro corazón, y que quites cualquier distracción para que solamente estemos atentos a lo que tu palabra tiene que mostrarnos el día de hoy. Te damos las gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Les decía que estamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, y en esta carta vamos a ver el tema que yo encontré, porque obviamente se desarrolla en base a esto. Vamos a estar en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, y Pablo, a pesar de todo lo que vamos a leer, de todo lo que vamos a ver cómo él estaba pasándola mal, Pablo exhorta a los corintios a vivir en amor. Y dice, pero como un hombre que lo menosprecian, lo atacan, hablan mal de él y todo va en su contra, Pablo exhorta a la audiencia en Corinto a vivir en amor, porque Pablo había entendido que no era por sus fuerzas, que no era por su capacidad, sino por el mandato que Dios le había dado. Y les digo, yo creo que si se hiciera una encuesta general, yo creo que hablamos mal de la iglesia de Corinto, pero hay muchos pastores y hay muchas iglesias que, bueno, son cosas serias, porque están acostumbrados al ministerio que se haga de la forma que ellos quieren. Y Pablo aquí va a presentar muchos argumentos y es difícil desarrollar un ministerio cuando hay trabas, y solamente la misericordia del Señor para dar capacidad al que esté predicando o al predicador, y la misericordia del Señor para disciplinar al que le esté causando mal al predicador. Y en este caso piensa en Pablo, no piensa en nadie más. Y en segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1 Pablo lo expresa así, mire: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, cuales las del capítulo 6, del versículo 16 al 18, hablando de un nuevo pueblo, de que Dios iba a habitar entre ellos, de que les exhorta a salir de ellos, les habla que no toquen lo inmundo, les dice que entonces Él los va a recibir. Entonces en el capítulo 7, versículo 1 agrega: entonces limpiémonos de toda contaminación personal o de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos limpiarnos tal y como lo expresa Hebreos 12:1. Mire, busca allá Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, dice Hebreos, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la pregunta es, ¿usted se despoja de aquello que no edifica la obra de Dios? Usted se despoja de su orgullo y de todo lo que usted considera que tiene que ser y que más que edificar, más que fortalecer, más que abundar, daña la obra de Dios. Si todos hiciéramos este ejercicio, hermanos, y consideráramos a la iglesia de Corinto como una iglesia mundana o como una iglesia realmente mala y como un mal ejemplo, la iglesia cambiaría. Pero mientras no nos despojemos y pensemos que yo soy el centro y que todo se hace de la forma que yo considero y que las cosas tienen que partir por mí, hermanos, usted tendrá que dar cuentas a Dios, porque todo esto, el edificio no, pero las personas, que es lo que Dios está estableciendo, son sus ovejas. No son mis ovejas, tampoco son sus ovejas, y si usted está dañando la obra de Dios, usted va a tener que dar cuentas. Porque usted está en contra de lo establecido por Dios. Y por eso que Dios no llama a una iglesia a pastorear una iglesia. Dios daba a un hombre con virtudes, con muchos defectos, con muchas fallas, para que Él sea el que se presente como el centro de todo y el predicador solamente como un instrumento imperfecto dependiente de Dios. Pero usted no es lo principal. Usted no es el llamado a hacer las cosas como usted quiera. Y hay tantas iglesias, hay tantos pastores que están luchando porque la iglesia no ha entendido, las personas no han entendido que no todo gira, más bien nada gira en torno a lo que ellos quieren. Mire Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Cómo usted evalúa una persona espiritual y una persona carnal? La persona espiritual piensa en cómo bendecir a Dios con sus palabras, acciones y pensamientos. Eso piensa y eso actúa una persona espiritual que se deja guiar por el Espíritu. Una persona carnal, ¿por qué no me preguntaron que esto habría que hacerlo así? ¿Y por qué no me consultaron para que esto se hiciera ya? ¿Y por qué yo no fui parte de esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Eso es una mentalidad carnal. Y una mentalidad carnal no va a traer bendición a una iglesia, porque se está en oposición entre lo espiritual y lo carnal. Lo carnal son todas aquellas características que usted pone sobre lo que Dios ha establecido, y los corintios lo hicieron. Los corintios, Pablo les dice en el versículo 1, limpiémonos de toda contaminación de carne. Tú no eres el importante, el predicador no es el importante, usted tampoco lo es, lo importante es Cristo. Pero cuando no pase eso en nuestra mente y usted imponga su autoridad, usted está actuando carnalmente. Mire, dice, y de espíritu, perfeccionando la santidad en la reverencia a Dios. Y en el capítulo 7, versículo 2 al 4, vamos a leer el texto, y Pablo se presenta como un hombre completamente honesto, un hombre noble, y también un hombre que estaba lleno de gozo, a pesar de que ellos le quitaban la alegría. Una de las cosas más difíciles en el ministerio es cuando te encuentras con una iglesia bien inmadura, hablando general, no solamente es pensamiento mío, pero que la iglesia no te deja trabajar. Y la iglesia constantemente está haciendo todo en contra de lo que Dios quiere. Mira versículo 2. Dice Pablo se presenta así: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Si había alguien que era honesto, aunque la iglesia de Corinto no lo era el propio apóstol Pablo. Porque él dice, ustedes saben que yo no he hecho nada para dañar a la iglesia del Señor. No les he mentido, no les he engañado, a nadie he corrompido. Dice, pero ustedes no han entendido que yo no he hecho nada indebido, que yo
Pablo dice, yo soy un hombre honesto y noble, pero ustedes están tan llenos de pecado, ustedes son tan carnales que ustedes no lo ven así. Pablo, a pesar de todo lo que experimentaba, a pesar de cómo le generaban tanta tristeza, Pablo podría decir ante el Señor, tú sabes cómo son estos, tú sabes qué inmaduros son, tú sabes cuántas ganas me dan no de exhortarlos, como decía Juan, que descienda fuego del cielo y que los queme. Probablemente pasó por la mente de Pablo, pero Pablo dice, tú sabes que yo no soy así, y lamentablemente estos que me están causando mal, no me lo están haciendo a mí, te lo están haciendo a ti porque tú me pusiste aquí. Y a veces es donde la gente pierde ese rumbo, porque por su carnalidad, por pensar que todo gira en torno a ellos. Los corintios lo experimentaron y es triste. Pero vayamos al capítulo 7, el versículo 5. Empieza a experimentar algo más. Mire, ya Pablo está sufriendo y vean cómo lo expresa. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Miren, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Cómo se sentía Pablo? Dice, si estoy en la iglesia, tengo temor de la iglesia porque no sé qué va a pasar. Pero si salgo de la iglesia, tengo conflictos porque no sé lo que me vaya a pasar. Pablo estaba experimentando y Pablo llega a un punto que en realidad se encuentra deprimido. Y te diga, ¿cómo la depresión? ¿Cómo lo experimentó? Pablo estaba deprimido. Lo voy a leer con el énfasis, el versículo 6, dándole el énfasis a la palabra humilde que significa depresión. Mire, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 6. Pero Dios, después de pasar todo esto, Pablo dice, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la venida de Tito. Pablo estaba deprimido. ¿Por qué? Porque la gente en Corintio era una iglesia mundana, era una iglesia carnal y le causaba mucha tristeza a Pablo. Pablo experimentaba el gozo del Señor, Pablo experimentaba la alegría del Señor, pero al estar en la iglesia en Corinto, Pablo se deprimió. Y aquí es donde algunos, puede ser que usted le pregunte a alguien y le va a decir, la depresión es un asunto carnal, es un asunto de falta de fe y eso es pecado. Pablo estaba deprimido. Y Pablo no creo que haya habido y no creo que exista en este momento alguien más comprometido con Dios, alguien más consagrado a Dios, alguien que lo usó Dios más que otro que el apóstol Pablo. Y Pablo estaba deprimido. Entonces el asunto de la depresión, ¿de dónde venía? De dentro conflictos, de fuera conflictos, de dentro temores, de la propia iglesia, de la propia iglesia en Corinto. ¿Quién lo deprimió a Pablo? Los corintios, los hermanos en Corinto. ¿Por qué? Porque eran carnales, eran mundanos, ellos se dejaban guiar por sus emociones. Mira 2 Corintios 2:13. ¿Qué es lo que le causó esta alegría y qué es lo que le causó este gozo, aunque haya sido momentáneo? 2 Corintios 2:13. No tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué? Y nos explica el por qué. Por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Le ha pasado a usted que Dios en su infinita misericordia, no importando la condición que usted se encuentre, siempre le provee mínimo a una persona que usted sabe que con el hecho de verlo va a decir, ¿sabe qué? Así sean 2, 3, 4 minutos que esté con él, la condición de mi espíritu, la condición de mi alma es suficiente para calmarme un rato. Son las ayudas que Dios nos da. Para Pablo era Tito. Dice que cuando no tuvo reposo su alma fue por no haber encontrado a Tito. Y en Corintios capítulo 7 versículo 6 dice que él estaba deprimido, pero que Dios mismo lo consoló con la propia venida de Tito. Qué bendición, hermanos, qué alegría, qué satisfacción saber de que Dios en su gran misericordia nos provee por lo menos de una persona. Quizá nos provee de algunos que nos causan tristeza y depresión, es parte de la vida, pero aquellas personas que nos causan este gozo, esta tranquilidad, gloria a Dios por ellos, porque Dios provee de todo eso necesario. Vuelvo a leer versículo 6. Pero Dios,
que consuela a los deprimidos, entre ellos Pablo y su grupo, que dice, nos consoló con la venida de Tito. Hermanos, para algunos de ustedes, usted va a ser un hombre o una mujer que le va a traer este consuelo. Para muchos de nuestros hermanos, usted y yo podemos ser aquellos hombres que les causamos esta alegría, este confort, esta tranquilidad. Pero tristemente, para algunos o para muchos de nuestros hermanos, usted y yo, les vamos a causar esta tristeza. Por su forma de ser, por mi forma de ser, por su imprudencia, por mi imprudencia, por su falta de sensibilidad, por mi falta de sensibilidad, y estamos en alguno de los dos lugares. ¿Cómo está usted? ¿Usted es de los que les causa tristeza a la iglesia? ¿Usted es de los que les causa consuelo a la iglesia? En algún lugar va a estar. Si usted es el que está causando conflicto en la iglesia, lo vimos en la predicación anterior, usted tendrá que dar cuentas a Dios, porque esto es su obra. Y por eso, hermanos, que cuando Pablo enfrenta a los corintios les dice, estoy deprimido, porque si de dentro tengo temores, de fuera tengo conflictos y no estoy bien. Y Pablo está abriendo su corazón. Mire Romanos 12:16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Y mire, la misma palabra, humildes, es la misma palabra que Pablo usa para hablar de depresivos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los deprimidos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si hay algo que Pablo buscaba, si hay algo que Pablo anhelaba tanto con los romanos como los corintios, que fueran sensibles. Dice, aquel que te causa tristeza, aquel que te causa este mal, porque Dios tenga misericordia, pero tú sigas haciendo las cosas bien. Su consuelo vino de un reporte, mire versículo 7. Y no solo con su venida, la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Primero experimentó Tito esa consolación, posteriormente la experimenta Pablo. ¿De qué forma? Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé más. Primero ellos mismos se encargan de causar esta depresión. Ellos se encargan por su naturaleza pecaminosa de hacerlo sentir mal. Pero ¿sabe qué fue lo maravilloso? Que Pablo, al saber que esta actitud negativa de los corintios había sido usada de buena forma para primeramente obrar en Tito, y eso le genera una alegría, Pablo dice, ya pasó. Fue difícil, claro, estaba deprimido. Pero el puro hecho de saber que trataron bien a Tito, Pablo encontró el consuelo. Y hermanos, si uno, no solamente el predicador, cualquiera, si perdemos el rumbo, o perdemos el rumbo a quién servimos y en quién debe estar nuestro consuelo, hermanos, vamos a salir deprimidos cada que vengamos acá. Porque los seres humanos somos crueles. Los seres humanos sabemos cómo presionar, los seres humanos sabemos cómo dañar, y los seres humanos no somos muchas veces empáticos con el dolor ajeno. Lo vemos con los corintios. Pero qué gran bendición que dijo Pablo. Saben, aunque yo me sentía muy deprimido, yo estaba muy deprimido, si hubo algo que me causó consuelo, fue que cambiaron y que trataron bien a mi hermano Tito, y eso me trajo tranquilidad. A pesar de todo el sufrimiento, Pablo dijo, cambiaron, aunque sea momentáneamente, pero ya cambiaron. Mire versículo 9. Ahora me gozo por el reporte, no porque hayáis sido contristados o que hayan sido avergonzados, puede traducirlo así o explicarlo así, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque el arrepentimiento produce un quebranto, produce una sensibilidad y produce una transformación. Véalo en el caso de la salvación. Usted no llegó a ser salvo si usted no fue primeramente quebrantado y usted cayó en un arrepentimiento y usted entendió las consecuencias de su mala acción. Cuando uno es arrepentido, cuando uno es confrontado, cuando uno es contristado por su pecado, viene una renovación. Mire, lo explica así también.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. ¿Cómo usted llegó a ser salvo? Primero entendió las consecuencias de su pecado. Entendió que usted estaba desprovisto de esta gracia, usted estaba desprovisto de esta fe y usted necesitaba, al igual que yo, de Cristo. Es usted contristado, es usted enfrentado con su pecado, causa una tristeza, pero también la necesidad de creer en el Evangelio y dice, sí, sí Señor. Quizás como Pablo, ¿no? Pablo lo experimenta en el camino a Damasco. ¿Qué quieres que yo haga? Entres y te dirá lo que tienes que hacer. Hay un quebrantamiento, hay un arrepentimiento. Y dice el texto, pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte, una separación. No está hablando de una muerte física, está hablando en un contexto espiritual y entendemos que la muerte es una separación de Dios. Nacemos separados de Dios y Cristo viene a darnos vida a través de la fe en Cristo y viene a insertarnos en su propia familia. Eso es lo que viene a hacer Él. Y dice entonces, la tristeza por su pecado, la tristeza del mundo es debido a que sabe por qué el mundo sufre y sabe por qué a veces el creyente es entristecido, porque lo sorprendimos en el pecado. No estoy en contra de los periodistas, pero hago una ilustración. Siempre me ha llamado la atención, bueno, no siempre, pero cuando veía tele, porque ya ni televisión tengo, pero cuando veía la televisión, entrevistaban a un ladrón. ¿Qué sientes? Obvio que si lo sorprendieron y ya lo tienen agarrado, ni modo que diga, no, pues satisfacción de que me agarraron porque voy a ir a la cárcel. Es algo obvio que dice, estoy arrepentido. Pero yo analizaba, ¿a qué se refiere cuando dice que está arrepentido? Claro, estoy arrepentido de venir a robar a este lugar porque debía haber ido al otro. O estoy arrepentido de haberle robado a esta persona porque le debía haber robado al otro. ¿A qué se refiere cuando él está arrepentido? Lo que él está manifestando no es un arrepentimiento. Lo que él está manifestando es una vergüenza de que lo sorprendieron. Y el mundo, cuando es sorprendido, esta tristeza que manifiesta es en realidad probablemente una vergüenza de que me descubrieron mintiendo. Me descubrieron haciendo algo indebido. Ahora saben que no soy la persona que he proclamado. Ahora saben que no estoy en la sintonía que estoy mencionando. Y lo mismo pasa con el creyente. La tristeza del creyente, a veces es interesante evaluar qué le causó la tristeza. ¿Realmente que pecó y desagradó a Dios? ¿O le causó tristeza que lo sorprendimos? Y el tiempo nos va a decir qué es lo que le causa tristeza. Para el mundo es eso. Mira Mateo 27:3. Mateo capítulo 27, versículo 3. Vemos el caso de Judas. Hay una tristeza, claro, pero ¿por qué? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, pero ya se había consumado su maldad. Ya se había consumado un hecho que le había traído la muerte, más bien la muerte, la aprehensión a Jesucristo mismo. Entonces, versículo 11 y 12 de capítulo 7. Aquí Pablo presenta 8 cosas dignas de arrepentimiento. Mire, sigamos cada una. Pablo presenta 8, no significa que son las 8, pero yo creo que por lo menos más de 2 de estas tienen que darse para que exista un verdadero arrepentimiento, ya sea en el creyente, ya no para salvación, sino para consagración con Dios, para recuperar esto que el pecado causó, y en el caso del incrédulo, sí, para un arrepentimiento que produce salvación. Mire versículo 11. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? Mire, primero habla, ¿qué defensa? ¿Qué solicitud? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Versículo 12. Así que, aunque os escribí, mire cómo fue la tristeza que les causó, fue por medio de una carta. Así que, aunque os escribí,
no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, es decir, el propio Pablo, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por medio de su arrepentimiento genuino, ¿sabe qué les dice Pablo? Ahora entiendo que están puros. Pero era necesario confrontarlos, era necesario mostrar su maldad para que se presentaran puros delante de Dios, porque había mucha maldad y había cosas que no estaban haciendo. Avanzando en el versículo 13 y 14, mire qué es lo que dice Pablo. Y aquí viene usando una serie de palabras que vamos a estar viendo acá, que tienen como meta ir mostrándonos el énfasis de cada una. Versículo 13. Entonces, dice Pablo, por esto hemos sido consolados, es decir, llamar cerca, es la misma palabra que se emplea en Juan 14, 26, para hablar del Espíritu Santo, que se le llama el llamado cerca. Mire, después dice la palabra, en vuestra consolación. ¿A qué se refiere? A la forma de exhortarnos. También habla más allá, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito. ¿Por qué? Que haya sido confortado, o que en un sentido, ¿sabe qué les dice Pablo? Que ustedes lo hayan dejado descansar. Porque a mí me hicieron la vida imposible, a mí me deprimieron, a mí me dañaron tanto, pero ¿saben qué me causó qué me causó alegría? Que al menos Tito, ustedes lo dejaron descansar. No lo presionaron, no lo dañaron, no fueron más allá con él, sino ¿saben qué hicieron ustedes? Fueron misericordiosos, porque lo dejaron descansar. Mire la segunda parte. Vuelvo a leer el 13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado o que lo hayan dejado descansar en su espíritu por todos vosotros. Una de las grandes tristezas y una de las grandes preocupaciones de Pablo, y algo que le afectó a Pablo, fue de que él no estaba bien. Prueba de ello, les decía, estaba deprimido. Pero todo esto, a pesar de que era una grande lucha, a pesar que era un gran desafío, dice, pero al menos Tito, ese estuvo tranquilo. A este no le cargaron más de la cuenta, y qué bueno que fue así. Cuando habla de este gloriarnos de vosotros, mire el versículo 14, pues si de algo me he gloriado o estoy orgulloso con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Si había algo que Pablo hacía, si había algo que había desarrollado, es ser un hombre honesto. Pablo no usó nunca de mentiras, Pablo nunca usó de artimañas, Pablo nunca usó de formas para obtener lo que él quería. Y él, no lo podía hacer porque era un hombre consagrado y un hombre comprometido con Dios. Pero a pesar de todo este sufrimiento, de toda esta indiferencia, de todo esto que Pablo experimenta, mire qué dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 7. Habla con relación a lo mismo del versículo 14. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo no usó nunca ninguna artimaña, y probablemente por toda esta forma de actuar, por esta forma de conducirse, el Señor lo usó grandemente. Pero si avanzamos en el texto, vamos un poco rápido, pero vamos bien. Mire el versículo 15 del capítulo de 2 Corintios, no es primera, ahí me equivoqué. Es segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 15. Pablo agrega lo siguiente, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Mire que logra ver el contraste. Pablo está deprimido por la conducta y la forma de ser de los corintios hacia su persona. Pero ¿cuál es el contraste? ¿Cómo se encontraba Tito? Contento. Vuelvo a leer.
Y su cariño, el de Tito, para con vosotros, corintios, es más aún abundante. ¿Por qué? Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor o con respeto y realmente con gozo. Un texto que realmente me desafía, un texto que realmente me muestra dos contrastes diferentes. Probablemente Tito le ha de haber dicho, pero Pablo, si estos son un alma de Dios, me tratan bien, me cuidan, no me han hecho sentir mal, al contrario, los amo, Pablo, ¿cómo posible? O sea, no que Tito dudaba de lo que le había pasado a Pablo, pero dice, pero Pablo, ¿en verdad te deprimiste por la actitud de ellos? Porque yo estoy contento, me aman, son cariñosos, me tratan bien, y ¿sabes qué, Pablo? Me sorprende de que me hayan atendido tan bien. Y Pablo ha dicho, pues, qué bueno que te trataron bien, porque a mí me deprimí por su actitud. Fue tanta la lucha que yo tuve, y más encima, me imagino Pablo ha de haber dicho, lo más triste de todo ello, que estos perversos corintios disfrutaban ver a Pablo deprimido. Y quizás no me sorprendería que maquinaban toda especie de mal, decir, vamos, está tranquilo, vamos a meterle a un poco de presión, vamos a hacer todo en contra para que sienta presión y veamos si realmente es un hombre de Dios. En cambio, Tito, todo lo contrario. Cuando habla de este temor, les decía, habla de un respeto, dice Tito, si hasta me trataron con mucho respeto. Realmente, dice Tito, estuve muy tranquilo. Yo escuché tu carta, yo supe de tu carta, Pablo, yo sabía de lo mal que la estabas pasando, pero ¿sabes qué, Pablo? Yo estuve súper tranquilo, vuelve a mandar con ellos. Recuerda el caso de Agripa, cuando Pablo le dice en la primera carta a los Corintios, casi hasta el finalizar, les dice, pero él no ha querido ir con vosotros, así que en algún momento trataré de enviarlo, porque él no más bien Apolos, mire, perdón, no era Aquila. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 12. No era Aquila, era con A, pero era Apolos. Mire el caso de Apolos. Conociendo a los corintios, ha de haber dicho, si a ti, Pablo, te están haciendo la vida imposible, yo no necesito ir a ese lugar, y menos con esta gente inmadura. Mire qué dice 1 Corintios 16, 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolo fue más directo, yo no voy. Yo sé cómo son los corintios, yo sé cuál es la actitud de los corintios, y ¿sabes qué, Pablo? Yo no voy. En algún momento iré, pero por ahora no voy. En cambio, Tito experimenta este desafío de Pablo, sabe que tiene que ir para allá, y Pablo dice, me imagino, no esperaba el reporte, Tito, ¿cómo te han tratado? Y esperaba Pablo la lista, pues son orgullosos, me tratan mal, me menosprecian. Lo mismo que a ti, bueno, igual. ¿Y qué sorpresa se lleva Pablo? Estoy feliz aquí, Pablo. Estoy muy tranquilo de que me han tratado bien. Dice, bueno, al menos hubo un cambio. Esta confianza, o esto que dice aquí también en el versículo 14, esta confianza era por este hecho de ejercer valor, Tito, y de decir, estoy bien. Mire versículo 16, segundo a los Corintios 7, 16. Un cambio de actitud, ¿no? Al menos le causa una gran alegría. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¿Por qué? Habían visto un cambio. Este cambio se generó por lo siguiente, porque los corintios, una vez que habían sido reprendidos por esta carta que Pablo envía, que habían sido confrontados, Pablo dice incluso, lamento que esta carta les causó tristeza, porque en mi corazón no era manifestar ni causarles esta tristeza, pero en el fondo Dios la usó para que ustedes mostraran un arrepentimiento, y este arrepentimiento les trajera una pureza. Y en medio de esta pureza y en medio de esta confrontación que yo les di, ¿saben en qué resultó para bien? Que al menos a Tito lo trataron con dignidad. A mí me tratan pésimo, dice Pablo, a mí me llevaron al punto de la depresión, a mí me llevaron a sentirme el peor hombre,
Pero ¿qué me causó alegría? Que al menos Tito no lo experimentó así. Tito, más allá adelante, en la carta que lleva su nombre, Tito es el misionero o es quien establece grandes cosas para Dios. Mire, Tito capítulo 1, vamos a ver algunos versículos. Y Tito es un gran instrumento. Y lo que me llama la atención, que el lugar de aprendizaje y el lugar de prácticas fue con los corintios. Así que tenemos... No, no es cierto. Pero vean cómo Pablo, como se suele decir en Sudamérica, Pablo lo mandó a los leones. Dice, a ver, Tito, vamos a ver de qué estás hecho, vete a Corinto. Ay, sobrevive, pero mira ahora en primera carta a Tito, ¿cuál es la forma? Vamos a leer los primeros 4 versículos nada más. Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, y mire cómo se refiere a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, ya no en Corinto. En Corinto fue su práctica y ahora ya lo deja como pastor en Creta, porque vaya que pasó el examen y vaya que lo logró, lo hizo muy bien. ¿Para qué lo dejó? Bueno, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Logra darse cuenta cómo Dios, y me centro ahora en Tito. Pablo probablemente pensando, no debía haber mandado a Tito, no estaba listo, va a salir avergonzado, quizá va a salir deprimido, quizás voy a ser causa de tropiezo para Tito. Pero el Señor, en su gran soberanía, en su gran amor, da un giro radical y Tito dice, Pablo, nunca me había sentido tan feliz, nunca me había sentido tener una iglesia que tú dices que son bien carnales, que son bien problemáticos, me trataron bien. Y dice, pues qué bueno que te trataron bien. ¿Y qué produce esto en Tito? Que Tito, cuando es encomendado como pastor a Creta, Cristo desarrolla un ministerio impresionante. Pero parte de todo eso, ¿no? Los dos contrastes. Uno bien deprimido y uno bien contento. Uno quizás confundido si iba a rendir y el otro diciendo, el ministerio es una maravilla, al menos con los corintios, me tratan bien, estoy súper feliz. Contrastes, vemos ambos contrastes y en la vida cristiana es así. No siempre todo es tristeza, no siempre todo es alegría, porque somos seres humanos. Y leíamos, o hemos visto en otros textos, en capítulo 6, capítulo 5 de 2 a los Corintios, en la vida cristiana se va a experimentar de todo. Y es imposible agradar a todos. Ya sea por la que sea, es imposible. Pero Pablo dice en Romanos, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No está estableciendo un principio, no está estableciendo un mandamiento. Dice, si de ti depende, pues esfuérzate por estar en paz con todos. Pero bienvenido a la realidad, no lo vas a poder estar. Porque usted es el problema, o quizás yo soy el problema, o ambos somos el problema. Pero Pablo exhorta y dice, y termina, no obstante, hay que seguir adelante. La vida cristiana es una bendición, la vida cristiana tiene de todo, alegrías, tristezas, depresiones, frustraciones, consuelo, misericordia, porque es parte de la naturaleza humana. Escuchaba a un hermano, cuando era alumno, un compañero mío, que decía erróneamente lo siguiente, ponga atención, el ministerio sería una bendición si no fuese por los hermanos. Y yo le digo, es que entonces no has entendido qué es el ministerio, pero el ministerio son los hermanos. Porque si no, pues dedícate a barrer, a acomodar la silla no te va a causar ningún mal. Pero las personas
vas a experimentar mucha alegría, probablemente como lo que le pasó a Tito, que la gente te ame, que la gente se regocija en ti. Pero puedes experimentar lo que pasó a Pablo, que los mismos creyentes de dentro, en la iglesia que estés, son los que te causan la depresión. Es normal, ese es el ministerio. Cuando uno aprende a depender de Dios y cuando uno descansa en Dios, no es uno libre de estar deprimido, porque puede permitirlo el Señor. Como también uno puede experimentar la alegría, el gozo y el gozo inefable que experimenta Tito al estar pastoreando en la iglesia en Corinto. Es parte. Ruego que cada uno de nosotros, Dios tenga misericordia y que cada uno de nosotros nos vayamos con esto en mente. ¿Eres causa de tristeza para alguno o para algunos hermanos? ¿O eres causa de gozo para alguno o algunos hermanos? El Señor me conoce bien. Yo puedo decir, Señor, pues yo a nadie le causo mal. Va a decir, gran mentiroso, si no es cierto. Y de usted se va a aplicar igual. Si usted puede tener esta tranquilidad de decir, el Señor está consciente de que yo no le causo mal a nadie, qué bueno, el Señor lo va a confirmar. Si no es así, usted y yo tendremos que dar cuentas por qué no hacemos lo que debemos hacer, pero el Señor tendrá que obrar. Vamos a terminar en oración. Querido Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por ver dos contrastes radicales, Señor, que tú permites. Por una parte, el gran apóstol Pablo, el gran misionero, el gran ganador de almas, deprimido por la actitud de los corintios, por la mala forma de actuar de los corintios. Pero por otro lado, un pastor en formación, un pastor que llegó a Corinto y experimentó las maravillas del ministerio: alegría, tranquilidad, paz, gozo, y posteriormente a ello fue un instrumento útil y muy valioso en Creta. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y pon en nuestro corazón que nosotros seamos causa de gozo, como le pasó a Pablo al llegar Tito, al ver a Tito, su corazón se consoló. Y ten misericordia de nosotros, Señor, si nosotros somos la causa de tristeza para algún hermano. Ten misericordia de nosotros. El Evangelio, la vida cristiana, no gira en torno a lo que me parece. El verdadero cristianismo gira en torno a lo que tú has establecido. Te ruego por cada uno de nosotros, límpianos, transfórmanos y haznos cada día más a imagen y semejanza tuya. Por Cristo Jesús nuestro Salvador te damos las gracias. Amén.